Ya está. Sí, Muy bien. adelante. Muy buena tarde. Saludo con especial afecto, como siempre, y mucha admiración a las personas que se encuentran aquí en pantalla. Ahora un poco diferente a nuestro sistema habitual por la tecnología que estamos iniciando a utilizar. Creo que con ustedes hace unos pocos días tuve una experiencia muy grata eh, respecto de una participación en este diplomado de Derecho Procesal Electoral, ¿verdad? Y sobre ese punto les quiero preguntar si sí les llegó la presentación de la plática que tuvimos. ¿Sí les llegó? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora pues tengo el gusto de verlos con otro tema. En este caso, la temática se llama recursos administrativos y juicio en línea. Esta es la temática que vamos a desarrollar hoy jueves, mañana viernes en este mismo horario. Ahora bien, miren, yo quiero hacer antes que todo una nota aclaratoria, que es importantísimo que ustedes conozcan por lo siguiente. En estos momentos, en estos mismos momentos que ustedes están en su virtualidad y yo estoy aquí en las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral, tomando este tema para ustedes, se está desarrollando, como todos sabemos, el proceso de reforma a distintas leyes de carácter electoral. Esto es responsabilidad del Congreso de la Unión. Precisamente ayer se informaba a la opinión pública por los medios de que ya ha sido aprobada las reformas en la Cámara de Senadores. Y entonces el paso pues, que va a seguir es que llegue al Poder Ejecutivo Federal para que en su momento lo decrete y se publique en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo caso comenzará a tener vigencia. Falta claro si algunas personas de las que pueden interponer las acciones de inconstitucionalidad puedan acudir a la Corte y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en facultad que tiene de decidir en estos casos, nos dará la última palabra. Puede haber esas impugnaciones, puede no haberlas. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque mucho de lo que voy a afirmar aquí es posible que en unos días cambie radicalmente. ¿Sí? Entonces debemos estar conscientes. O sea, yo les estoy hablando de lo que ahora, en este momento, a esta hora está vigente. Pero no sé si en la semana que entra ya no lo esté. Entonces, con esa aclaración. Ahora bien, ¿cuáles son los temas específicos que vamos a tratar? Bueno, lo que vamos a tratar específicamente son recursos de carácter administrativo, ese es un tema. Y otros son los juicios en línea. Esto es una novedad que ocurre en nuestro sistema procesal desde incluso antes de la pandemia. Y se agudizó a raíz de que con la pandemia pues se suspendieron durante muchos días las actividades, no solamente del Tribunal Electoral, sino de todo el sistema judicial. Y claro, la justicia tenía que seguir caminando. Entonces, lo que ya habíamos caminado en juicio en línea, que estábamos implementando, se tuvo que apresurar. Y ahora, bueno, qué bien, ya tenemos juicio en línea, ya muy completo, ya con muchas perspectivas. Ahora, esos son dos grandes temas, los procedimientos administrativos, desde luego procedimientos de carácter jurisdiccional y los juicios en línea. Pero vamos por partes y aclarando las cosas. Mira, dentro de los recursos administrativos, vamos a ver que estos recursos se llaman así porque quien conoce y resuelve es una autoridad que tiene naturaleza administrativa.
no jurisdiccional. Son el Instituto Nacional Electoral y en las entidades federativas los organismos públicos locales, que por sus siglas los conocemos como los OPLES. Hay uno en cada entidad federativa. Estas autoridades, el INE y los OPLES, son autoridades en materia electoral, claro, y fundamentalmente son reconocidas como autoridades administrativas. En otras palabras, para decirlo así en lenguaje ciudadano, ni en el INE ni en los OPLES se imparte justicia. Lo que se hace es llevar a cabo la logística para las elecciones. Y con eso es una tarea de romanos. Sin embargo, por ley, resuelven en algunos casos como si fueran autoridades jurisdiccionales, que no lo son. Consecuentemente, a eso se le llama recursos administrativos. Y hay unos para el INE y otros para los OPLES. Ustedes lo pueden ver en la lámina, hay un inciso A, dice recurso de revisión, que así se denomina, que conoce y resuelve el INE. Y hay otros recursos que ya conoceremos que también resuelve el INE. Este recurso de revisión lo estamos separando porque en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral aparece específicamente el recurso de revisión. Otro tipo de recursos aparecen en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora, en cuanto a los OPLES, también tiene dos recursos administrativos, ya los veremos. Pero como ustedes pueden observar aquí, nada más de esta lámina, tanto el INE como los OPLES son autoridades administrativas que, sin embargo, van a resolver en un momento dado, van a resolver como si fueran autoridades jurisdiccionales. Ahora bien, esa es una temática. Y la temática 2, juicio en línea, que no tiene nada que ver con los recursos administrativos. O sea que aquí nos acomodaron las autoridades de la EGE, nos están tomando dos temas. Pues agotemos el primero, el de los recursos administrativos. Como siempre, hay que plantearse unos objetivos, porque ya sabemos que el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, ¿qué queremos lograr en esta sesión y en la próxima de mañana? Al concluir el estudio de estas dos sesiones programadas por la Escuela Judicial Electoral para el desahogo de los temas correspondientes, las personas participantes, o sea, ustedes, contarán con la información adecuada, claro, adecuada hasta este momento, ya sabemos por qué, para identificar las facultades materialmente jurisdiccionales. Fíjense en eso. O sea, la función del INE y de los OPLES no es jurisdiccional, es administrativa. Pero por ley tienen en algunos casos una función que sigue siendo administrativa, pero que en esencia es jurisdiccional. Que desempeñan tanto el Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, como los organismos públicos locales, o sea, los OPLES. También queremos informarlos sobre sus aspectos de procedencia y competencia, es decir, en qué casos procede un recurso de revisión y qué autoridad o autoridades son las competentes para conocer y resolver, así como las reglas generales de conocimiento y resolución, o sea, cómo se desarrolla el procedimiento y luego finalmente cómo se resuelve y qué consecuencias tiene precisamente esa decisión. Así como las reglas generales de conocimiento y resolución con el apoyo académico de análisis de algunos casos concretos. El tiempo no nos va a permitir aquí ver en un expediente concretamente los detalles, pero sí les voy a mencionar a qué expediente me refiero y les voy a suplicar que ustedes tengan la iniciativa de ir a la resolución que está en línea, es consultable en línea, para que profundicen en lo que vamos a comentar. Ahora bien, además tendrán, claro, información general
sobre las reglas de la justicia electoral en línea en el Tribunal Electoral. Esos son los objetivos que queremos lograr. Ahora bien, pues vamos a ver sobre esos objetivos qué temario queremos desarrollar. Ya saben, una introducción para empezarnos a unificar en terminología, en lo que queremos lograr. Y ya después entramos en la materia. Vamos a ver a qué le llamo acto de autoridad. Porque finalmente el resolver un recurso de revisión, por ejemplo, por parte del instituto, es un acto de autoridad. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Es administrativo, es jurisdiccional esa atribución de resolver, por ejemplo, recursos de revisión? El tema 2 es precisamente eso, las facultades que en esencia, que materialmente son jurisdiccionales, aunque los desempeñen autoridades que no son jurisdiccionales. Y entonces vamos a ver el caso del INE y de los OPLES en el punto 3. En el punto 4 nos meteremos al recurso de revisión. Hablaremos todo lo que se pueda del recurso de revisión de acuerdo a lo que contiene en este momento la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La justicia electoral en línea, el recurso de inconformidad y otros que son también de carácter administrativo. El juicio electoral en línea, que eso es otro tema, análisis de casos concretos y bueno, finalmente llegaremos a algunas conclusiones. Ya saben que las conclusiones pues, son muy subjetivas, son las mías, tú puedes tener igual mi conclusión, coincidimos, o tener otras. Vamos a la introducción. El sistema electoral mexicano, desde el punto de vista de sus autoridades, como entes públicos responsables de cumplir la función electoral especificada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 y 99. Fíjate, hay dos artículos que son esenciales en la vida político-electoral de México, en la Constitución, 41 y 99. En el 41, que es muy amplio, tenemos muchas cosas importantísimas. Por ejemplo, las características del voto ciudadano. Tenemos también a los partidos políticos, cómo los concibe la Constitución, cuáles son sus prerrogativas, su régimen en general. Y entre otras cosas que tenemos en el artículo 41 está el Instituto Nacional Electoral, su naturaleza, su configuración, su estructura, con sus respectivas atribuciones o facultades. Ahí está el INE, en el 41, ahí está el fundamento de este instituto. Y el 99, como todos ustedes saben, nos da la definición, la naturaleza jurídica, la estructura y funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, haz de cuenta que fueran dos piernas, ¿sí? O dos columnas sobre las que se sostiene nuestro sistema electoral. Por un lado, el INE haciendo elecciones y por otro lado, el 99, el tribunal resolviendo, haciendo justicia en materia electoral. Ahora bien, por su integración y funciones presenta en principio dos opciones, o sea, en materia político-electoral tenemos dos tipos de autoridad, una que es administrativa y otra que es jurisdiccional. La administrativa es el Instituto Nacional Electoral, el INE, y también los organismos públicos locales, o sea, se repite el esquema en las entidades federativas. Esas autoridades son administrativas. Su principal función son las elecciones. Las autoridades jurisdiccionales, las que imparten justicia, esencialmente es su función, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los respectivos tribunales locales, también en cada entidad federativa. Esto es así porque se entiende, a ver, ¿qué entiendo por función administrativa? Vámonos al caso del Instituto y los OPLES. La función administrativa electoral
es la que se refiere a la realización de diversas actividades que implican utilización de recursos públicos, toma de decisiones, implementación de infraestructura, conductas institucionales al servicio de la ciudadanía, desarrollo de procesos electorales, pero aquí entiendo la palabra proceso, como todo lo que tenemos que hacer, todas las etapas que tenemos que cubrir para que el día de la jornada electoral tú, yo, ella, todos vayamos a depositar nuestro voto. Para llegar a eso, pues hubo necesidad de fijar calendarios, de registrar candidaturas, de llevar a cabo campañas, de hacer toda la logística de la impresión de las boletas. Bueno, son muchísimas etapas. El día de la jornada, nada más como ciudadano voy, me dan mi documento, mi boleta. Una vez que me he identificado, hago mi voto y lo deposito. Para mí es muy sencillo, pero para llegar a ese momento se hicieron muchísimas cosas. Toma de decisiones en dónde se van a ubicar las casillas, quiénes van a integrar las mesas directivas de casilla. Ahorita precisamente en los estados de México y de Coahuila, pues el INE está muy activo a través de los OPLES y todo esto porque necesitan integrar a los ciudadanos y ciudadanas que formarán la mesa directiva de cada casilla en la esquina de tu casa. Entonces es una serie de actividades, pero todas ellas implican recursos, aplicación de recursos. También implican toma de decisiones y lograr una logística y una infraestructura francamente monumental, pues tenemos un país enorme. Todo esto vinculado esencialmente con la logística para hacer efectivo el derecho de voto activo, que tú, ella, yo, todos vayamos a votar, y pasivo, que las personas que postulen su candidatura por partido o en forma individual, pues puedan ser tomados en cuenta para la votación. Entonces, todas esas funciones son netamente administrativas. En cambio, ¿qué es la función jurisdiccional electoral? Vámonos a los tribunales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales. Es la que corresponde a las actividades realizadas por los órganos de impartición de justicia. Para eso fueron creados, nada más para hacer justicia, nada más y nada menos. Tendientes al conocimiento y resolución de las impugnaciones que en la materia electoral, se presenten por parte de los distintos actores. ¿Quiénes podemos impugnar? Pues nosotros, ciudadanas, ciudadanos, candidatas, candidatos, partidos políticos, coaliciones, grupos vulnerables, ¿sí? Y varios más. Entonces, para que nosotros podamos interponer una demanda en un medio de impugnación, pues es porque existe una autoridad que va a conocer y en su caso resolver lo que sea conducente. Esa es la función jurisdiccional electoral. En el tribunal no se hacen elecciones, se resuelven impugnaciones en torno a las elecciones. Ahora bien, cada acto de autoridad, esto es, cada actividad realizada por una institución pública, debe ser analizada por su naturaleza jurídica para determinar cuál es en sí su contenido jurisdiccional, administrativo, legislativo, etcétera. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se escucha. Se fue la imagen de ustedes en la pantalla, pero bueno, yo voy a seguir. En caso de que ya no me escucharan, ruego a la maestra Kenia, que nos está auxiliando, que de inmediato se comunique telefónicamente conmigo para que se tomen las medidas. Bien, pues entonces hay que ver qué función desempeña en cada momento una autoridad, pero verla en su esencia para determinar, oye, aunque la autoridad es de tal naturaleza, el acto a lo mejor no lo es. Por ejemplo,
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado por la Constitución y las leyes aplicables para elaborar, para decretar, por así decirlo, su propio reglamento interno del tribunal. Y sí ya lo ha hecho. Incluso ha reformado en ocasiones su reglamento. Esa función de hacer un reglamento, el propio tribunal para sí mismo, pues no es un acto jurisdiccional, ahí no se está juzgando nada. Ahí lo que está sucediendo es en el sentido de que estamos legislando, estamos haciendo una pequeña ley que no alcanza ese rango, es un reglamento. Entonces, aunque lo hace una autoridad jurisdiccional, el acto en su esencia es legislativo. Para poner un ejemplo, la naturaleza jurídica, yo como abogado entiendo que se refiere a las características, connotación, elementos esenciales y de existencia de un concepto, figura o institución. Esto no lo digo yo, lo encuentro en el glosario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De todo lo hasta aquí expresado, se entiende que independientemente del carácter que por sus funciones se le asigne a una autoridad administrativa o jurisdiccional, en el caso de la materia electoral, aunque puede darse en otras materias, se debe analizar la naturaleza del acto que realice para determinar si éste es administrativo o éste es jurisdiccional. A la vez, se entiende por acto de autoridad todo hecho negativo o positivo imputable a un órgano del Estado que tiene como elementos característicos la unilateralidad, la imperatividad y la coercibilidad. Es decir, cuando se realiza un acto de autoridad, cuando un órgano que configura la organización del Estado mexicano en su caso, tiene como elementos de característica que es unilateral. La autoridad decide, no se pone de acuerdo con el particular. No es la firma de un contrato de arrendamiento de un inmueble, en cuyo caso es un contrato, es un acto de naturaleza privada entre el arrendador y el arrendatario, que sería el órgano de gobierno que está arrendando ese edificio para poner sus oficinas. No, cuando es un acto de autoridad hay unilateralidad. La autoridad dice, esto se hace o esto se prohíbe y no le pide consentimiento a la persona a la que va esa indicación. También imperatividad, o sea, se impone, no se pone a discusión, no se pone a negociación y es coercible. Si no se cumple por propia voluntad del destinatario, hay forma de forzarlo, hay forma de obligarlo a cumplir. La coercibilidad es la característica más importante de la norma jurídica. De esto se desprende que pueden realizarse actos que sean en esencia de naturaleza jurídica, jurisdiccionales, y que sin embargo los lleve a cabo una autoridad administrativa que en la materia de que se trate esta temática del diplomado, o bien actos de naturaleza administrativa que realiza una autoridad jurisdiccional, por ejemplo, con la compra a proveedores de elementos de papelería. A ver ustedes qué piensan. El tribunal, mediante una licitación, adquiere con un particular, con un empresario, con una empresa,
el que le surtan de papelería. Todos los elementos que usamos en la papelería, papel para imprimir y otros objetos. Entonces, ahí cuando el tribunal pues tiene necesidad de estos insumos, ahí no está juzgando nada. Ahí está actuando con un acto netamente administrativo. Tan es así que no intervienen las ponencias de magistrados y magistradas. Tenemos pues un departamento de administración que se encarga de ese tipo de adquisiciones. Entonces, aunque está comprando el tribunal ese material con su presupuesto asignado, el acto no es jurisdiccional, la autoridad sí. El tribunal es una autoridad jurisdiccional, pero el acto, por esencia, no es jurisdiccional, es administrativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todavía me escuchan? Sí, 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 doctor. Muy bien. Sí, doctor, sí se escucha. Muchísimas gracias. Ahora, no obstante, en un Estado constitucional de derecho, toda actividad realizada por cualquier autoridad debe tener una base constitucional. No nos olvidemos que en esa pirámide típica de la teoría de Hans Kelsen, la Constitución es el elemento esencial. Todo se tiene que fundamentar en última instancia, tiene sus raíces en la Constitución. Y entonces las autoridades electorales, administrativa, INE, jurisdiccional, tribunal, pues no pueden ser la excepción. Entonces tiene que estar todas sus funciones acreditadas por el sustento constitucional. De lo contrario, si no están en esas condiciones, serían actos de arbitrariedad. Y esto se podría combatir procesalmente ante autoridad jurisdiccional correspondiente. O sea, la autoridad no puede hacer lo que le plazca, sino lo que la Constitución le da facultades para realizar. De aquí la necesidad en este diplomado en materia procesal electoral de identificar las facultades que, siendo de naturaleza jurisdiccional, se tienen asignada por mandato de norma jurídica a las autoridades administrativas electorales, el INE o los OPLES. Entonces, el INE y los OPLES siempre serán autoridad administrativa. Sin embargo, en algunos aspectos, realizan actos que por esencia son de justicia, son jurisdiccionales, sin que sean autoridades jurisdiccionales, que eso nos quede muy claro. Ahora bien, termina la introducción y vamos a los actos de autoridad, su naturaleza jurídica. Como se ha expresado anteriormente, un acto de autoridad es todo hecho negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, cualquiera que sea su naturaleza. Entonces, cuando a mí me dicen, eso es un acto de autoridad, ¿qué me están diciendo? Que puede ser un acto negativo, por ejemplo, cuando concretamente se está prohibiendo, ese es negativo, no se hace esto, queda prohibido aquello. En cambio es positivo cuando me ordena, ¿sí? Cuando me da indicaciones, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y es imputable a un órgano del Estado, por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa Nacional, o a órganos centralizados, desconcentrados, descentralizados o autónomos. Es decir, puede ser un acto de un órgano autónomo, como lo es el instituto. El instituto es un órgano constitucional autónomo y toma decisiones y esas decisiones nos afectan. Si yo soy candidato, pues a lo mejor me veo afectado para bien o para mal. Si yo soy ciudadano, igual. Lo que decide el INE, pues tengo que estar muy al pendiente porque sí toca mi esfera jurídica. Ahora bien,
Sus elementos característicos de los actos de autoridad, como decía, son tres. Son unilaterales. La decisión de tales actos parte de la autoridad en forma exclusiva. De repente yo recibo la orden de que ahora se hace así y ahora ya no se hace así. Es imperativo porque son actos que representan el poder del Estado, la fuerza del poder. Imperativo viene del latín imperium, que significa poder, mandato. El Estado puede, tiene poder. Y la coercibilidad porque se pueden imponer aún en contra de la voluntad del destinatario, como les decía, porque el Estado tiene la facultad de hacer prevalecer su decisión, siempre claro que ésta esté sustentada constitucional y legalmente, que no sea un acto de arbitrariedad. Consecuentemente, en el caso de la autoridad administrativa electoral, se presentan casos como los siguientes. A ver, inciso A, autoridad administrativa. El Consejo General del INE toma un acuerdo y hasta lo membreta, el acuerdo del Consejo General número tantos, diagonal tantos del año 2023. Para establecer el calendario para desarrollar el proceso electoral federal. Por ejemplo, cuando vengan las elecciones de 2024, el año que entra, tendrá que determinar cuál va a ser el calendario de actividades, desde el inicio del proceso hasta que concluya con la declaración de validez, etc. Entonces, este es un acto esencialmente administrativo. Es el Consejo General el que, tomando en cuenta los tiempos que se desarrolla cada etapa, registros, precampañas, campañas, etcétera, el día de la jornada electoral, pues tomando en cuenta todo eso, toma el calendario y dice de aquí a aquí va a ser la precampaña, de aquí a acá va a ser la campaña, etcétera. Ahí el consejo que estamos poniendo como ejemplo, que emite el Consejo General y que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, es un acto esencialmente administrativo electoral, claro. Pero veamos otro caso. El Consejo Local del Estado de Chiapas, ¿sí?, con sede en la capital de ese estado, en Tuxtla Gutiérrez, resuelve un recurso de revisión interpuesto por un partido político en contra de un acto que emitió el Consejo Distrital en la ciudad de Tapachula. En Tapachula, el Consejo Distrital correspondiente tomó una decisión. Los afectados se inconformaron y este asunto llega al Consejo Local en Tuxtla Gutiérrez. Y finalmente ese Consejo Local resuelve. Ahí, ese es un acto que por su esencia es jurisdiccional, aunque lo está resolviendo un órgano, como es el Consejo Local, un órgano de carácter administrativo. Esto, desde luego, ya está causando en ustedes algún ruido, porque desde la preparatoria, tú escuchaste la idea de aquel filósofo francés, el Barón de Montesquieu. Él escribió muchos libros. Uno de ellos, el más, digamos, el más divulgado, el más famoso, es El espíritu de las leyes. Un libro que debiera ser de cabecera para todos los políticos y gente que le guste la política. En ese libro, Montesquieu da su idea sobre haber fijado las tres grandes funciones del Estado para que el poder contenga al poder, o sea, para que haya peso y contrapeso en el poder político de un Estado, mediante la división en tres áreas de su ejercicio, lo que llamamos división de poderes. Que haya un órgano que se encargue de la legislación,
otro de la administración, del manejo de políticas públicas, etcétera, y otro que imparta justicia. Un poder determina el contenido de la norma, el poder legislativo. El que va con su norma, esa norma va a regir a toda la sociedad. Ese es el poder legislativo. Las reglas del juego las establece el legislativo. Otro órgano administra los recursos públicos, orienta políticas de Estado. Ese es el poder ejecutivo. Y finalmente uno más que ejerce justicia en los casos concretos que ellos requieran. Ese es el judicial. Bien, si nosotros recordamos esa teoría de la división de poderes, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Porque Sí, ahora se escucha. hay por ahí Sí. una música, no sé de dónde salió, pero bueno. En realidad se trata, decimos, es división de poderes, así estamos acostumbrados a mencionarlo, la división de poderes, idea de Montesquieu. Claro que hay antecedentes, incluso antes de Montesquieu, hubo pues algunas personas, algunos filósofos desde la época de los griegos que apuntaron algo, pero el responsable de esta teoría es esencialmente Montesquieu. Permítame un segundo porque aquí tenemos una música, voy a pedir que la quiten. Permítanme un segundo. Les ruego su paciencia, ahorita ya nos están auxiliando, ya cesó la música, pero mire, pues ya no se ve. Entonces no sé qué pasó. Bueno, pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad, mis queridos amigos? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se escucha bien. Bueno, muy bien. Entonces Fuerte y claro. muchísimas gracias. Les decía, bueno, en realidad Montesquieu no fue el primero, pero sí el que divulgó la idea. Lo importante es que nosotros hablamos de división de poderes. En realidad, si lo apuntamos con profundidad, y eso te lo explicaron desde la preparatoria y luego en tu profesional, si estudiaste ciencias políticas o si estudiaste derecho, cosas así, en realidad no es una división de poderes, sino de funciones. Porque el Estado en concreto es uno solo, ¿sí? Es el poder soberano, y ese poder soberano es indivisible. Los que se dividen son sus funciones en específico. En otras palabras, para decirlo rápidamente, el poder es uno y las funciones son tres. Entonces, por eso no es muy acertado hablar de división de poderes, sino más bien división de funciones. Pero bueno, esos ya son detalles así ya muy, muy refinados, ¿verdad? Para quien se quiere meter en estas andanzas de filosofía política. En México, esa división de poderes, entre comillas, se estableció desde las constituciones de 1812, la de Cádiz, y la de Apatzingán en 1814. O sea, desde el momento que nosotros entramos en contacto con una constitución aquí en México, todavía siendo parte del Imperio Español en 1812, la Constitución de Cádiz, ya contempla división de poderes. Por ejemplo, el rey, pues ese representaba el poder ejecutivo. Las cortes, porque allá en España no le llaman congreso, le llaman cortes, representaban el legislativo.
y todos los tribunales pues formaban el judicial. Y algo similar pasó en la Constitución de Apatzingán que hicimos en plena guerra de insurgencia, movidos por don José María Morelos y Pavón. Nada más que mientras la Constitución de Cádiz establecía un gobierno monárquico, la de Apatzingán un gobierno republicano. Pero desde esas primeras constituciones que conocimos en México, Cádiz y Apatzingán, ya aparece la división de poderes o de funciones. Y después en todas las constituciones que tuvimos hasta la actual de Querétaro de 1917, se postula esa división. Por ejemplo, en la constitución vigente, en el artículo 49, si ustedes van a la constitución del artículo 49, ahí se habla claramente de la división de poderes. Sin embargo, la práctica de las funciones cotidianas de cada uno de los tres poderes hace necesaria la realización de actividades materialmente diferentes a la naturaleza que políticamente se le atribuye a cada uno. El mismo tribunal, ya pusimos los ejemplos. ¿Qué se hace en el tribunal electoral? Justicia. Lo importante son sus ponencias, son sus proyectos de resolución, sus sesiones públicas, donde toman decisión las y los señores magistrados. Esa es su función esencial. Sin embargo, ya vimos hasta para comprar los insumos que requiere para su trabajo, bueno, eso ya es una función netamente administrativa. Y cuando elabora su propio reglamento, incluso lo reforma, si esto es necesario, está haciendo un acto esencialmente legislativo, sin que sea, claro, un órgano de legislación. Entonces, bueno, pues como que hay muchas cosas en las cuales la función de un órgano no puede quedar exactamente dentro de lo que esencialmente es su función. Bien, se entiende por función materialmente jurisdiccional la aplicación de diversos mecanismos procesales establecidos por el sistema jurídico nacional, a través de los cuales las y los justiciables pueden resolver controversias entre ellos, o entre estos y el Estado, por razón de enfrentar puntos controversiales de intereses. O sea, ¿yo cómo sé cuándo hay una función jurisdiccional? Cuando chocan, cuando se enfrentan, ¿sí? Cuando se enfrentan intereses. Porque si no se enfrentan no hay problema. Por ejemplo, tú dices, este terreno es mío. Y yo digo, bueno, a mí me gustaría empezar a tramitar mi jubilación. Y tú dices, ¿qué tiene que ver con mi terreno? Nada, por eso no estamos en pleito. Tú puedes lograr que se te reconozca tu propiedad y yo puedo lograr mis trámites de jubilación. Pero ¿qué pasa si tú dices, este terreno es mío? Y digo, no, ese terreno es mío. ¡Zum! Chocamos. Ya no son intereses diferentes, sino opuestos. O tú o yo tenemos razón. Y eso es lo que se resuelve en un litigio. Cuando eso se hace, estamos en una función materialmente jurisdiccional. Un juez competente en la materia va a conocer tus razones, va a conocer las mías, tus pruebas, las mías, las va a valorar y bueno, ya tomará la determinación que sea conducente. Eso es esencialmente jurisdiccional. Se la ha definido a esa función como el poder-deber del Estado político moderno emanado de su soberanía para dirimir mediante organismos adecuados los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares, o sea, tú contra yo, o bien de nosotros contra el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. ¿Por qué dice poder-deber? Porque el Estado puede impartir justicia. ¿Por qué? Porque es soberano. Es parte del ejercicio de su soberanía. ¿Pero por qué es deber? Porque tiene la obligación de impartirla. No queda a su discreción. Imagínate que el Estado dijera, ya no voy a hacer justicia. No, pues entonces caeríamos en la barbarie.
a defenderse cada quien como pueda, ¿verdad? Entonces, pues con todo lo que tú puedas, porque ya no hay quien actúe como árbitro en ese choque de intereses. Entonces, por eso es un poder, pero también un deber, una obligación del Estado, el impartir, el tener, como decía precisamente Morelos, un tribunal que lo escuche y lo ampare. Esa frase de Morelos, que es, yo la he sintetizado mucho, aparece en los plenos de todos los tribunales de la República. Claro, lo que él pensaba era muy, muy cierto, que todos tengamos a la mano un tribunal que conozca nuestros problemas, nos dé la razón si la tenemos y nos ampare, nos proteja con ese poder del Estado. Ese es el acceso a la justicia y tenemos todos derecho a ella por mismo mandato constitucional, artículo 17. Ahora bien, se trata de un ejercicio soberano que se constituye en monopolio del Estado. No podemos dejar que otros hagan la labor del Estado. El Estado es el que se tiene que elegir como órgano de justicia. Por eso hay muchos tribunales. Tribunales agrarios, tribunales laborales, tribunales electorales, tribunales civiles, penales, todo depende del tipo de justicia que requerimos. Y esto nace de la idea, del principio de que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Y ahí está el artículo 17 de la Constitución para que lo reflexionemos. En tal virtud, esta función implica la creación, organización y funcionamiento de órganos de diferente jerarquía especializada en los procedimientos de las diversas áreas del derecho. Entonces, hay jueces y tribunales civiles, penales, administrativos, fiscales, pues todo depende de qué es lo que necesito. ¿Y por qué de distinta jerarquía? Para que podamos, en su caso, interponer una apelación. Ya me resolvió así el juez del ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Ahí me resolvió, pero yo no estoy de acuerdo. Yo considero que esa resolución no cumple constitucionalmente a cabalidad. Me voy al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que son sus jefes, en la capital del estado, en Villahermosa. Voy a impugnar, en apelación a ver qué dice el tribunal. Entonces, por eso debe haber jueces de distinta jerarquía, para que se tenga la oportunidad, si es del caso, de impugnar. En otras palabras, la función jurisdiccional implica que una autoridad competente, o sea, que pueda hacerlo, que esté en sus facultades, resuelva una controversia. A esa controversia le llamamos litis. La litis implica pugna, ¿sí? Tú tienes una versión, yo tengo otra, y entonces vamos a ver en qué puntos de tu versión y de la mía coincidimos y en cuáles nos enfrentamos. Y ahí donde nos enfrentemos, eso es lo que hay que resolver en un asunto procesal. Entonces, lo que ahí se resuelva va a afectar positiva o negativamente a las partes en pugna. Positivamente, me dieron la razón, yo soy el dueño del terreno. Negativamente, consideraron que mi contraparte es la verdadera dueña. Pues perdí el juicio, o sea, me afectó en mi patrimonio. Ahora bien, el único recurso, fíjate bien en esto, vamos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ojalá ustedes en su domicilio o en su oficina, donde estén escuchando esta plática, tengan a la mano su Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Si no lo tienes físicamente, y ahora cada vez es menos utilizado el papel por razones que tú sabes bien, lo puedes buscar en línea y tenerlo a la mano. Si lo tienes a la mano, vas a coincidir conmigo. Vamos a ver. Procura encontrar tu Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por sus siglas es la GESMIME. Pareciera el nombre de un medicamento, ¿verdad? Está medio difícil pronunciarlo. Pero es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es la ley que directamente se aboca al trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con base en ello se tiene que trabajar todos los días.
También se toman en cuenta otras disposiciones, claro, inclusive la Constitución, pero esta ley es cotidiana y precisamente es una de las que va a sufrir un impacto muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. O sea, al momento en que se publique y entre en vigor esta reforma, pues la ley ya cambió literalmente. Yo creo que tendrán que hacerse, pues, versiones de alguna manera para que la gente se actualice. Ahora bien, si tú tienes la ley de medios, así le decimos coloquialmente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, si tú tienes esa ley en tu dispositivo, ve donde está el índice de vías de impugnación. Te darás cuenta que habla de recurso de revisión, recurso de apelación, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y varios más. Pero precisamente con el que empieza la ley, después de las reglas comunes y otras disposiciones, el primer recurso, el primer medio impugnativo que trata es el recurso de revisión. Compruébalo, velo ahí en tu ley. El primero, abre, digamos, el espectro de medios de impugnación con precisamente el recurso de revisión, artículo 35 de la Ley de Medios. Y del 35 al 39 está este medio impugnativo. Y es el único de los medios administrativos que están en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Todos los demás están en otras disposiciones. Entonces, el único que aparece de todos los medios que pueden resolver el INE y los OPLES, solamente el recurso de revisión está. Y es el primero, por cierto. Le sigue el recurso de apelación y está muy bien, porque es como la continuación del recurso de revisión, pero este sí es jurisdiccional. Este ya es en sede del tribunal. Ajá. Es en sede del tribunal, entonces ya ahí sí, es una sala regional o la sala superior, según el tamaño de la impugnación, según sea la autoridad que está impugnándose, pero es alguna sala del tribunal la que decide. El recurso de apelación es netamente jurisdiccional. Bien, se le aplica en lo conducente las mismas reglas comunes que a los medios impugnativos. Fíjate, si tú ves la ley de medios, del artículo 1 al 5, pues hay disposiciones generales. Después vienen varios artículos que tienen las reglas comunes a cualquier medio impugnativo para que hagas tu demanda, para que la puedas interponer en tiempo, o sea, plazos y términos, con requisitos que debe tener tu demanda, las pruebas, qué tipo de pruebas se admiten en materia electoral. Todo eso es común a todos los medios impugnativos. Y a partir del artículo 35 comienzan ya esta ley a regular uno por uno los medios impugnativos y empieza con el de revisión. ¿Y qué dice ahí? Que se le aplican en lo conducente las mismas reglas comunes que a los medios de impugnación. Ahora bien, veamos el artículo 35 de la Ley de Medios. Ahí me va a decir la procedencia, en qué casos procede. Ve viéndolo ahí si tienes el dispositivo. O sea, el recurso de revisión, ¿para qué? ¿Qué es lo que voy a impugnar en un recurso de revisión? Bueno, ahí me señalan opciones en cuanto a los tiempos que estemos viviendo. Si estamos en interproceso, ¿y eso qué es? Es el tiempo que transcurre entre un proceso electoral federal y otro. Hay elecciones federales, luego transcurren 2 años y fracción para que empiece otro proceso. Ese tiempo en que no tenemos proceso electoral, pues es el interproceso. No lo llama así la ley. La ley establece que el tiempo transcurrido entre un proceso electoral y otro, bueno, pues llamémosle interproceso. O aún habiendo ya proceso electoral,
pero solamente en la etapa de preparación de la elección, o sea, antes de la jornada electoral. En esos casos yo puedo interponer un recurso de revisión para esto, para combatir los actos o resoluciones que causen perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva. No te pierdas esta parte porque al rato la vamos a utilizar. A quien teniendo interés jurídico lo promueva. ¿De quién sería ese acto de autoridad que yo puedo impugnar y que yo puedo entonces tener interés jurídico, necesidad de impugnar? Puede provenir del secretario ejecutivo del instituto o de los órganos colegiados, por ejemplo, de las juntas local y distrital. Esto del INE, del Instituto Nacional Electoral, siempre y cuando, aunque sean colegiados, o sea, de varias personas que lo integran, no sean órganos de vigilancia. Esto lo está diciendo la ley. Entonces, yo puedo interponer recurso de revisión, secretario ejecutivo, él fue el que hizo ese acto o resolución que me afecta, o bien es un consejo, es decir, es una junta porque estamos interproceso, es una junta local o distrital. Ahora bien, una segunda opción. En la etapa de resultados y validez de la elección, ya pasó el día de la jornada, y entonces estamos viendo resultados, cómputos y resultados de la elección, y vamos hacia el momento de validar la elección. Entonces yo puedo ahí también impugnar con un recurso de revisión los actos o resoluciones de los órganos del INE que causen perjuicio a un partido político que lo promueva y que no sea impugnable en juicio de inconformidad o recurso de reconsideración que no guarden relación con el proceso electoral y sus resultados. A ver, tienen que ser actos que no tengan nada que ver con las elecciones, porque ya estamos en la etapa de elección, estamos en lo que sucede ya en la etapa de resultados y validez de la elección. O sea, ya pasó el día de la jornada electoral. Estamos haciendo cómputos, hay resultados y vamos hacia la declaración de validez de la elección. En esos momentos yo puedo interponer un recurso de revisión, pero siempre y cuando lo que yo esté impugnando no tiene nada que ver con los resultados ni con lo que pasó el día de la elección, porque si fuera eso, tengo otra vía que es la idónea, el juicio de inconformidad. Ustedes todavía no estudian el juicio de inconformidad, pero cuando lo estudien, te vas a dar cuenta que todo lo que ocurrió, por decirlo así como ejemplo, lo que ocurrió en la jornada electoral, violatorio de la ley, y los resultados lo puedes manejar a través de la inconformidad. Yo digo, oiga, el día de la elección dejaron pasar a muchos electores sin su credencial para votar. Fíjese usted que el día de la elección cambiaron el domicilio de la casilla. En el encarte había salido tal dirección y ¿qué cree? Ahí no había nada. La han puesto en otro lugar. ¿Qué cree? El día de la elección hubo actos de violencia que ya no permitieron a los electores votar, etcétera. Tú te inconformas con eso. Aquí no cabría un recurso de revisión. Aquí directo, juicio de inconformidad, que según la elección que estés combatiendo se va a una sala regional, por ejemplo, si se trata de elección de diputados y senadores, o a la sala superior si se trata de elección presidencial, porque el 99 de la Constitución dice que todas las impugnaciones en materia de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos se resuelven en única instancia en la sala superior.
Entonces, por eso, depende de la elección que estés impugnando. De ahí que se vaya a la Sala Regional Toluca o de ahí que se vaya a la Sala Superior. No tiene nada que ver con un recurso de revisión. Esto tiene que resolverle una autoridad jurisdiccional. Tampoco que haya recurso de reconsideración. ¿Ese cuál es? Es, por decirlo así, una segunda instancia de la inconformidad, cuando cabe. Por ejemplo, voy a Toluca, en mi ejemplo, con un juicio de inconformidad respecto a una elección de Diputación Federal. La Sala Toluca me resuelve y yo no quedé conforme. Considero que no se tomaron en cuenta ciertos elementos de mi probanza. Pues tengo el recurso de reconsiderar y esto se va a Sala Superior. Quien ahí termina la cadena impugnativa. Lo que diga Sala Superior ya no tenemos nada que decir. Bien, en estos casos, en el caso de la elección presidencial no cabe la reconsideración, porque te acuerdas que te dije, todas las impugnaciones para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos se van en única instancia a Sala Superior. Y como Sala Superior es la cúpula de la Administración de Justicia Electoral, pues ya no hay forma de impugnarla. De manera que ahí sí hay una sola instancia y es el juicio de inconformidad. Lo que decida Sala Superior ya no tiene forma de controvertirse. Pero es la excepción, la elección de presidente de la República. Ahora bien, entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué podría yo impugnar? Si no tiene nada que ver con los resultados, ni con lo que pasó en la jornada electoral, porque eso se va por inconformidad y en su caso por reconsideración. Siempre tomando en cuenta que primero agoto la inconformidad y luego ya puedo ir a una reconsideración para que finalmente la Sala Superior determine. Ahora bien, el recurso de reconsideración, por cierto, ha adquirido mayor cobertura de procedencia. El recurso de reconsideración empezó siendo como una segunda instancia del juicio de inconformidad y ahora tiene una mayor cobertura. Pero en lo que a nosotros nos interesa, para lo que estamos hablando, queda como una segunda instancia de juicio de conformidad. Pues entonces, ¿qué podría yo en un recurso de revisión en ese tiempo de la etapa de resultados y validez de la elección? Pues, por ejemplo, lo que puede resolverse por una junta local o un consejo que sea superior. Vamos a suponer que hubo una junta para tratar un asunto X del proceso que se está desarrollando. Y yo como representante de un partido político, no me entregaron la copia de esa sesión. Yo digo, oye, ¿me tienes que entregar mi copia? Pues no te la damos. Recurso de revisión. Pero como ves, ahí no tiene nada que ver los resultados de la elección ni las cosas que pasaron el día de la elección, ni los resultados ni nada. Es una cosa aparte. Pero sí se ha cometido aparentemente una injusticia. Yo como representante del partido debo tener una copia de lo actuado ahí en la sesión, de lo que se dijo. Y me la negaron simplemente, aparentemente sin causa. Pues entonces mi recurso de revisión. Y hay una tercera opción. Este recurso de revisión será procedente cuando se cumplan los requisitos de su interposición por un partido político a través de sus representantes legítimos. ¿Sí? Entonces, siempre los partidos políticos van a tener la oportunidad, mediante sus representantes legítimos, de impugnar todo lo que les afecte respecto a su actuar ante el INE, pero que, como viste, no tiene nada que ver con la elección. Ahora bien, ¿cuál es la competencia del recurso de revisión? Esto lo da el artículo 36. O sea, ¿quién conoce y resuelve? Pues mira, si estamos en la etapa de interprocesos, o sea, cuando no hay proceso electoral, la Junta Ejecutiva correspondiente. El ejemplo que les di, en la Junta Distrital de Tapachula se tomó una decisión que afecta a alguien
el que tiene interés jurídico, como dice el artículo 35. Se va el asunto en revisión, en recurso de revisión, a la Junta Ejecutiva del Estado de Chiapas, que tiene su sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital. ¿Por qué las juntas? Porque en tiempos en que no hay proceso electoral, o sea que no hay elecciones, nada más hay juntas, salvo el Consejo General, ese siempre se llama consejo. Pero de ahí hacia abajo son juntas ejecutivas o juntas distritales. Entonces, en Saltillo, Coahuila, encuentro la Junta Ejecutiva del Estado de Coahuila. Y en Monclova o en Piedras Negras encuentro la Junta Distrital Ejecutiva. Nada más hay juntas. Cuando hay proceso electoral, hay juntas y consejos. Las juntas tienen permanencia, ¿sí? Y los consejos solamente en tiempos del proceso electoral. Entonces depende quién hizo el acto o resolución que está causando perjuicio, por el cual están impugnando. Si es una junta distrital, pues la junta ejecutiva. Si es un consejo distrital, pues el consejo local. Porque ya estamos en procesos electorales y entonces están actuando juntas, cada una con sus atribuciones, juntas y consejos. Y si es en contra de actos o resoluciones del secretario ejecutivo del instituto, lo resuelve la Junta General Ejecutiva. Pero el presidente de ella, que es el del Consejo General del INE, designa al secretario que deberá sustanciar el expediente y presentar el proyecto de resolución. ¿Por qué? Porque el secretario ejecutivo forma parte de la Junta General Ejecutiva. Y en su calidad de secretario, a él le tocaría sustanciar el expediente, ver si viene con todos sus requisitos la impugnación, estudiar el caso y presentar un proyecto a los miembros de la Junta General Ejecutiva para que resuelvan. Y estaría precioso que el señor se hiciera su propia resolución. ¿Sí te das cuenta? O sea, yo puedo impugnar los actos del secretario general ejecutivo. Eso lo dice el artículo 35. Pero en este caso va a resolver la Junta General Ejecutiva. Y entonces ahí el presidente de esa junta, que por cierto es el presidente del Consejo General, determina qué persona, sí qué secretario, es el que va a hacer el proyecto, para que no lo haga el propio afectado. Vienen a impugnarme a mí como secretario ejecutivo el acto que yo decidí y yo mismo voy a hacer mi proyecto. Fantástico. No puede ser. Entonces me dicen, tú no puedes hacer el proyecto, lo va a hacer él. Tiene lógica, ¿verdad? Ahora bien, artículo 37. Al recibirse cumplidas las reglas de tramitación, un recurso de revisión en el órgano que deberá resolverlo, su presidente lo turna al secretario para que éste revise si cumple requisitos de procedencia. ¿Y cómo sé qué requisitos de procedencia? Están en las reglas generales. Que venga firmado, que establezca con claridad los agravios, en fin, en reglas comunes. No sé si ustedes ya tuvieron esa explicación de las reglas comunes, yo creo que sí. Entonces, bueno, pues vamos a revisar, eso se llama sustanciar, revisar que el expediente cumpla con la demanda de impugnación, cumpla a cabalidad con los requisitos. Ahora, es posible formular requerimiento para complementar algún requisito que sea complementable. Para esto se te requiere a ti que presentaste el escrito en un plazo de 24 horas con el apercibimiento de que de no cumplir se tendrá por no presentado. Te dicen, oye, aquí te faltó esto y esto sí lo puedes reparar, sí lo puedes arreglar. ¿Sí? Hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Entonces te faltó esto. Por ejemplo, no me acreditas tu personería, no veo aquí, tú dices que vienes en calidad
de representante del partido, pero no veo documentos en donde te ostentes como tal. Entonces, tráemelos para que yo vea que sí debería representar al partido. Te doy 24 horas a partir de que tengas conocimiento de esta notificación para que me entregues lo que te falta. ¿Y qué pasa si pasan las 24 horas y no lo entregué? Lo tengo por no presentar. Se cierra el expediente, ¿no? Como si no se hubiera presentado. Bueno, esa es la sustanciación. Pero acuérdense ustedes, esto es muy importante, que salvo alguna situación por ahí que tiene el recurso de apelación, por ejemplo, la impugnación no la presentas ante la autoridad que va a resolver, sino ante la autoridad contra la que estás impugnando. Entonces, en mi ejemplo, yo debo entregar mi documento en la ciudad de Tapachula, porque según mi ejemplo, ahí me hicieron el agravio, ahí se originó el acto o resolución que voy a impugnar. Y es la autoridad de Tapachula, ya sea consejo o junta, la que envía el expediente junto con su informe de la autoridad a Tuxtla Gutiérrez para que lo conozca y resuelva la competente, la junta local. Bueno, esto no se te olvide, no se presenta la demanda frente a la autoridad responsable, frente a la autoridad competente, sino frente a la responsable. Y ya esta se lo turna para que lo conozca y resuelva la autoridad competente. Ahora bien, si se interpuso dentro de los 4 días contados a partir de que se tuvo conocimiento de lo impugnado, dice el artículo 8. Si consta nombre del actor, señala domicilio para notificar, acredita personería, e identifica acto o resolución impugnada a la responsable, menciona en forma clara los hechos ocurridos, agravios, preceptos violados, ofrece y aporta pruebas, consta firma autógrafa del recurrente en alguna parte de su escrito, quiere decir que ha cumplido requisitos. Esas reglas comunes. Si la impugnación versa solamente sobre puntos de derecho, no es necesario ofrecer pruebas. Esto lo dice el artículo 9 de la Ley de Medios. Yo no tengo que copiar el texto del artículo, nada más referirlo. El artículo tal de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo tal de la Constitución, no tengo que copiarlo y mostrárselo, nada más referirlo. Estoy refiriendo al artículo tal de la Constitución. Es obligación del juzgador, pues, tener a la mano las leyes, la Constitución, lo que tú estás manejando, para que verifique si es que tiene dudas. Si no se presenta por escrito ante la responsable, acuérdate que hay que presentarlo ante la autoridad a la que estás impugnando, o no tiene cubiertos algunos requisitos, por ejemplo los de la A a la G, o resulta evidentemente frívolo, ahorita voy a hablar de eso, frivolidad, o su notoria improcedencia resulta de lo dispuesto en la ley, el recurso se desecha de plano, lo mismo si no existen hechos ni agravios, o si de los hechos no se puede deducir el agravio. Esto está en las reglas comunes. ¿Qué significa frívolo? Esta palabra cuidado, porque nos puede jugar malas bromas. Frívolo indica algo intrascendente, algo que no tiene, digamos, sustancia, algo, pues francamente, digamos, inútil, que no va a tener consecuencia ninguna. Eso es frívolo. Si tú lo que estás aduciendo no tiene nada que ver, no te perjudica en nada, simplemente estás comentando algo que ocurrió, pero que en sí no afecta nada, pues eso es frívolo. ¿Qué ganas con que yo te diga, pues qué terrible que pasó esto? Pero eso no es jurídico. Esos son los casos de frivolidad o de notoria improcedencia. Por ejemplo, tú impugnaste los resultados de la elección y te dicen, no, fíjate que el recurso de revisión no te va a resolver esto.
Lo que tienes tú que hacer es un juicio de inconformidad, porque esa no es la vía. Es tan sencillo como eso, no es la vía. Haz de cuenta que querías ir a Guadalajara y tomaste camino a Veracruz. Te equivocaste de carretera. Entonces hay que ver la frivolidad o la notoria improcedencia, en cuyo caso, pues sí puede quedarse definitivamente improcedente. ¿Cuándo se desecha? Si se presentan los supuestos previstos en el artículo 9.3 o causas de improcedencia del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Aquí por eso yo les pregunto si ustedes vieron las reglas comunes. Porque si no han tenido esa plática, entonces pues tendría que ser previa al recurso de revisión. Pregunto a cualquiera de ustedes que quiera contestar si ya conocen las reglas comunes, ya tuvieron ese tema. ¿Si ya lo tuvieron o no? Me parece que sí en la primer clase. Ah, muy bien. Y si ya no se acuerdan muy bien, porque a lo mejor la primera clase la tuvieron el año pasado, pues les ruego que lo revisen. Si tienen dudas sobre eso, díganmelo en la próxima clase para que podamos un poquito enderezar esas dudas. Es que todo está concadenado y aquí ya te están diciendo si se presentan estos casos, etcétera, pero tendríamos que estar explicando cosas que ya no son del tema. Y yo lo hago con mucho gusto, pero ustedes vean si sí recuerdan esas reglas comunes. Entonces hagamos un compromiso solemne. Revisen si ya tienen esa clase, si sí la conocen, y si quieren hacer algún refuerzo de ello, pues lo dicen mañana antes de que empecemos. ¿Les parece bien? O sea, no se sientan cohibidos, no se sientan con los dedos en la puerta. Se trata de que se aprenda bien. Entonces, aunque este no es mi tema, yo con mucho gusto aclaramos algunas dudas, pero ustedes me hacen saber cuando empecemos la clase de mañana. Antes de que empecemos me dicen si quieren que revisemos alguna cosa que no les queda clara. Ustedes lo pueden resolver simplemente viendo en la ley de medios qué artículos son los que se están citando de las reglas comunes. Si no se cumplen los requisitos C y D del artículo 9, ni sea posible deducir agravios, se requerirá para que subsane lo faltante en un plazo de 24 horas, con apercibimiento que de no cumplir se tendrá por no presentado el recurso. Se tendrá por no presentado el escrito de tercero, porque acuérdense que también, aparte del demandante y de la autoridad responsable, puede haber, no siempre hay, un tercero interesado. Alguien al que le afecta lo que ahí se puede decidir. Bueno, si hay tercero interesado, porque repito, no siempre lo hay, él tiene que presentar un escrito. Y entonces se tendrá por no presentado el escrito de tercero interesado si se presenta en forma extemporánea o si se dan supuestos del artículo 17.5. Si no se presentó ante la responsable, no tiene el nombre del tercero interesado, no menciona su interés jurídico y sus pretensiones, no tiene firma autógrafa. El tercero presentó su escrito, pero pues le falta la firma. Ya revisamos todo el documento, porque si lo tiene en alguna parte, no necesariamente al final, no necesariamente al principio, sino en alguna parte, pero ya revisé y no viene firmado. Se le requerirá si no acompaña los documentos que acrediten su personería. Fíjate, ¿qué entendemos por personería? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por personería? Porque aquí dice, el tercero interesado a lo mejor no acreditó su personería. Bueno, pero ¿qué tiene que acreditar? ¿Qué es la personería? ¿Ustedes se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Habrá levantado su mano alguien? Por favor, si es el caso, encienda su micrófono y lo escuchamos o la escuchamos con mucho gusto. ¿Qué es la personería?
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Muy buena tarde. Tengo entendido que personería sería lo que en otras materias es la personalidad, es decir, que la persona que pretende intervenir en el juicio tenga un interés directo. Jurídico, Así es. ¿verdad? Muy bien, efectivamente, pero mire usted, desde el tiempo del derecho romano, para que usted acuda a los tribunales es que tiene interés jurídico, está interesado en el asunto, porque le afecta, para bien o para mal. Por ejemplo, cuando yo dije es mi terreno y tú dices es mío, no, pues yo sí tengo interés que se demuestre mi propiedad. Entonces, tengo que acreditar mi personería, saber que yo soy el afectado. Por ejemplo, cuando me ostento como representante del partido, les decía, ¿van a creer a lo que yo digo? Oye, yo vengo representando a tal partido, sí, como no, ¿y quién me lo va a creer? Lo mismo que tenga yo, pues, mi documento que me acredita. Este es el término que debe usarse, personería. Tú te das cuenta que muchas veces en actuaciones judiciales o no judiciales, te dicen, demuestre su personalidad o compruebe su personalidad. Eso está mal dicho. Y además es afrentoso. Personalidad, pues ¿qué no me estás viendo? ¿Qué quieres que te dé una vueltecita? ¿Sí? Todo ser humano en la actualidad tiene personalidad jurídica. Todo ser humano. Todos. Ya no hay esclavos. En la época de los esclavos, el esclavo era una cosa. Era una res parlante, como decían los romanos, una cosa que habla. Pero hoy todo ser humano es persona. Entonces, el que tú me digas, demuéstrame o acredíteme su personalidad, oye, ¿por qué me ofendes? Pues, ¿qué no me estás viendo? Mira, ven, te doy una vueltecita, soy un ser humano. Entonces, tengo personalidad, no tengo que demostrar nada. Basta con que sea un ser humano para que tenga personalidad. No, lo que tú quieres es que yo acredite mi personería. Es decir, como usted atinadamente dijo, que yo puedo estar en este proceso, que yo tengo interés jurídico, que yo soy el representante del partido. Vengo a hablar por los intereses del sindicato. Yo soy el secretario general del sindicato. O sea, yo tengo la personería. Todo lo que tengo que acreditar, si yo me ostento como abogado, me dicen, pues muestre usted su cédula, ¿sí? Pero no me dicen, demuestre su personalidad porque eso me ofende. Pues, ¿qué creías que estabas hablando con un ser no racional? Yo soy un ser humano y a mí me respeta. Si soy ser humano, tengo personalidad y no tengo que acreditársela a nadie. Ahora, la personería es así. Tú me puedes exigir, a ver, ¿por qué viene usted a pedir el expediente de fulano? Pues porque yo soy su abogado defensor y ¿cómo lo sabemos? Ah, pues mire usted, ahí mismo en la demanda dice que nombra como su representante legítimo y para escuchar y recibir notificaciones al doctor Pérez de los Reyes. Y ese soy yo, aquí está mi cédula profesional. Entonces lo que me estás pidiendo es que yo demuestre mi personería. Entonces el término es el adecuado, personería. Bien, muchísimas gracias. Ahora, la autoridad responsable, por ejemplo, en mi ejemplo, la Junta Distrital de Tapachula, debe rendir un informe justificado en donde va a explicar las razones por las cuales tomó esa decisión que ahora le están impugnando. Así como escuchamos al que está impugnando, ahora vamos a escuchar a la autoridad responsable, porque por algo lo decidió. Bueno, pues que lo escriba en su escrito, en su informe justificado. Ahora bien, si no se envía dentro de las 24 horas siguientes al plazo de 72 horas en que el medio fue publicado en estrados de su dependencia, la autoridad que resuelva lo hará tomando en cuenta lo que obre en autos, al margen de las sanciones que se apliquen por dicho incumplimiento. Recordemos la logística que se sigue con un medio impugnativo en general.
que lo debiste haber visto en las reglas comunes. Ya dije, el escrito de demanda, en este caso de un recurso de revisión, lo presento ante quién? Ante la autoridad responsable, ante el que me agravió. Una vez que se lo presento, debe hacer dos cosas paralelamente. Una, avisar de inmediato a la autoridad que va a resolver, la competente, que llegó este medio impugnativo, ¿sí? Y explicarle cómo viene tal medio, para que vaya ya preparándose a que va a llegar en un plazo muy breve a su conocimiento, a su escritorio. Entonces yo en Tapachula primero le aviso a Tuxtla Gutiérrez: oye, acabo de recibir un recurso de revisión, me están impugnando esto. Avisar de inmediato. Y a la vez que estoy avisando, coloco en estrados, en los lugares donde se colocan los avisos para conocimiento del público en general. Esto tiene que hacerse con actuario que dé fe en qué momento, en qué hora precisamente lo pusiste, porque va a estar en estrados 72 horas para que cualquiera que pase se entere. Y si de las personas que pasan hay un tercero o terceros interesados, puedan dentro de ese plazo presentarte a ti mismo ahí en Tapachula su escrito de tercero interesado y la acreditación de su personería y sus pruebas y todo lo que tenga que entregar. Ahora, ya pasaron las 72 horas, se colocó en estrados a tal hora, contamos, ya pasaron 72 horas, hay que quitarlo de estrados. Entonces, a partir de ese momento tengo 24 horas para que llegue a Tuxtla Gutiérrez. Pero no va a ir nada más el escrito con sus pruebas, sino también con el documento del tercero interesado, pero también con mi informe justificado. Yo como autoridad tengo derecho a explicarme. Todo eso forma un paquete, un expediente, y eso tiene que llegar a la autoridad competente, a la que va a resolver, en un plazo de 24 horas, en mi ejemplo, a Tuxtla Gutiérrez, bajo mi responsabilidad. ¿Y qué pasa si no mando el informe? Bueno, si no mando el informe, la autoridad allá, la Junta Distrital de Tuxtla Gutiérrez, resolverá, como dice aquí, con lo que obre en autos, en expediente. Esto independientemente de que me sancione por esa omisión. Ahora bien, si se cumplen todos los requisitos, el secretario del órgano resolutor formula el proyecto de resolución. Acuérdate que es el secretario, por ejemplo, de la Junta o del Consejo, dependiendo quién va a resolver, el que hace el proyecto de resolución. No resuelve, hace el proyecto y lo somete a todo el órgano colegiado, a la Junta o al Consejo, en un plazo máximo de 8 días a partir de su recepción. Los recursos que deba resolver la Junta General Ejecutiva o el Consejo General lo harán en la siguiente sesión que corresponda. Se deberá resolver el recurso en la sesión en que se presente el proyecto. Se resuelve por mayoría de votos. Puede, claro, haber unanimidad. Y el secretario hará el engrose que determine el propio órgano. Se puede requerir al órgano responsable, se tiene un máximo de 12 días para resolver. Se puede diferir la resolución y se resolverá un máximo de 4 días. A veces quitamos de la orden del día la resolución por alguna causa que consideren adecuada, pero máximo 4 días a resolverlo, pues dentro de 4 días. Los recursos interpuestos, esto es muy interesante. Entonces ya vemos que una cosa es la sustanciación, ver que todo esté completo, el proyecto de resolución que hace el secretario respectivo y la misma resolución que la toman en sesión pública los miembros de la autoridad competente. Ahora, hay un caso especial
que son los recursos que se interponen de revisión dentro de los 5 días anteriores al de la elección. Vamos a suponer que la elección va a ser la próxima semana y llegan recursos de revisión que se presentan 5 días antes del día de la elección. El día 5, el día 4, el día 3, el día 2, o sea, dentro de los 5 días anteriores a la jornada electoral. En este caso, lo que hace la autoridad que recibe el documento es de inmediato turnarlo hacia la sala del tribunal correspondiente, ya sea una regional o ya sea la superior. Ahí el secretario de la sala, por ejemplo, si va a Sala Toluca, el secretario general de acuerdos de la Sala Toluca le da numeral de expediente y lo archiva, lo custodia, para ver si tiene conexidad con algún juicio de inconformidad. O si en el caso serán archivados como asuntos definitivamente concluidos. Entonces, el señor secretario de la Sala Toluca guarda eso en algún lugar seguro, tiene ya su número de expediente. Vienen los juicios de inconformidad después de la jornada electoral, impugnando muchas cosas que pasaron en las elecciones de aquí y de allá. Si alguno de esos juicios de inconformidad guarda relación con el de revisión, el interesado es el que debe advertirle a la Sala Toluca: oye, esto que estoy diciendo en mi juicio de inconformidad tiene su antecedente en el de revisión que obra ya en tu archivo. Desde ahí yo te advertía de esta situación. Yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, en cómo se integró la mesa directiva de casilla. Y resulta que en esa casilla precisamente ocurrieron todas estas irregularidades que ahora estoy acusando en el juicio de inconformidad. Entonces te ruego, Sala Toluca, que ese recurso de revisión lo unas al de inconformidad, ¿sí? Lo acumules para que resuelvas en una sola resolución los dos medios impugnativos, porque tienen que ver. Bueno, ante esta solicitud, la ponencia que va a resolver allí en Toluca, pues unirá, ¿sí? Acumulará los dos expedientes y resolverá, dirá si efectivamente tienen relación o no. Yo no encuentro ninguna relación. En el recurso de revisión se están aduciendo otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estaba diciendo en inconformidad. Eso lo decide magistrado o magistrada que tiene la ponencia. Y si sí tiene relación, cuando resuelva el juicio de inconformidad, se referirá al recurso de revisión, pero habrá una sola resolución para los dos. Nada más por el principio de exhaustividad, de que debe ver todo lo que se impugnó, nos va a decir si guardó o no relación y en qué sentido. Ahora, cuando terminan de verse los juicios de inconformidad, entonces habrá unos que no se resolvieron porque no guardaban conexidad. Entonces, en la última sesión, en donde se resuelvan los últimos juicios de inconformidad que le llegaron a la Sala Toluca, a propósito de esas elecciones, el secretario general dirá a los magistrados del Pleno ahí reunidos: señoras, señores magistrados, en la secretaría a mi cargo obran los expedientes, recurso de revisión tal, que se interpusieron dentro de estos 5 días anteriores al de la elección y que no guardaron, no se invocó conexidad alguna con juicio de inconformidad. Entonces, a su decisión, señores magistrados. Y en este caso, lo que van a decidir es que están los asuntos definitivamente concluidos, que se archiven. Ya no tuvo sentido la impugnación.
Sin embargo, hay que ver porque es posible que aunque no tiene ninguna solución, ninguna conexidad con la inconformidad, sí haya necesidad de hacer justicia. Por ejemplo, ¿te acuerdas que alguien reclamaba que no le dieron su copia? Pues si no guarda, desde luego no guarda relación con los juicios de inconformidad que se ventilaron en la Sala Toluca, siguiendo esto textualmente los archivamos y nunca recibió su copia. En este caso lo que se va a resolver, no, este sí lo resolvemos, porque aunque no tiene nada que ver, pues sí, efectivamente ha sido una injusticia, una arbitrariedad que no le entregue su copia. Entonces vamos a ordenar al órgano responsable que le expida la copia que está solicitando. O sea, hay que tener esa precaución, ¿verdad? De que pues no se puede hacer las cosas tan así. La no aportación de pruebas no implica desechamiento del recurso. Si el impugnante no presentó pruebas o el tercero interesado tampoco lo hizo, entonces se resuelve, como ya sabes, con lo que obre en expediente. Ahí los interesados son los que se afectan. Si yo como demandante en un recurso de revisión no entrego pruebas, pues es como si me diera un balazo en el zapato, yo mismo me hago daño porque ya no pude probar. Pero pues de todas maneras se va a resolver con lo que hay en el expediente, me favorezca o no. Las resoluciones tendrán por efecto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnada. Hay 3 opciones y magistrados y magistradas del Pleno van a decidir. Se confirma lo que hizo la autoridad, estaba bien. Se modifica, o sea, estaba bien en parte, pero en parte no. O francamente estaba mal, se revoca. Son las 3 opciones que en lógica caben. Ahora bien, notificaciones. A los partidos políticos, si no tienen representante en el órgano resolutor, en el domicilio que señalaron. Porque a lo mejor en el Consejo o en la Junta están los partidos políticos ahí y el mismo representante de partido se enteró ahí mismo de cómo se resolvió. O bien, si no es el caso, entonces en el domicilio que dieron en su escrito de impugnación. Al órgano responsable del INE, o sea, la autoridad responsable, por correo certificado o por copia o por oficio con copia de la resolución. ¿Por qué hay un signo de pregunta ahí? Dice correo certificado. Porque fíjate que no existe el correo certificado. El correo no es una autoridad que certifique. Es un correo documentado. Lo que tiene que haber constancia es de que se recibió el correo. Pero el correo no es notario público, no certifica nada. Sin embargo, está en la ley. Y todo el mundo lo repite por correo certificado, pero el correo no te certifica nada. Lo único que te da es el documento en el que comprueba que sí recibió el correo, pero no certifica nada. No certifica la autenticidad del documento. A terceros interesados también por correo certificado, pero no hay correo certificado, es correo documentado. Y aquí tienes algunos ejemplos o resoluciones impugnables. Por ejemplo, el acuerdo del Consejo Distrital respecto a la ubicación de casillas. ¿Quién resuelve? El Consejo Local. O también el registro del Consejo Distrital de fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa. ¿Quién resuelve? El Consejo Local. Acuerdo del Consejo Local sobre registro de fórmulas de senadores. Resuelve el Consejo General. Entonces, como ves, el propio instituto resuelve dentro del mismo instituto, nada más que con el órgano superior. O sea, lo que yo hago me lo va a calificar mi jefe, jerárquicamente superior, el órgano que me sigue en superior. Y aquí tienes algunos criterios que se han establecido en torno a el recurso de revisión. Aquí hay varios. Mira, la jurisprudencia 23 de 2012, recurso de revisión. Los ciudadanos están legitimados para interponerlo.
Y tú dices, pero ¿cómo? ¿No decía usted que el partido político? Sí, pero acuérdate lo que se dice al principio, que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva. ¿Te acuerdas que te dije, no se te va a olvidar esto, lo vamos a usar? Y yo estoy seguro que ya casi se te olvidó, en lo que pusieron música, en lo que yo fui a pedir auxilio, en lo que pues ya. Y mira, gracias a eso en interpretación, el tribunal dice, pues si perjudica a un particular, aunque no sea partido político, puede interponerlo, precisamente con base en el artículo 35.1, pero además en el 17 de la Constitución, que permite el acceso sin ninguna contrapisa a la justicia. ¿Por qué le vamos a impedir a un ciudadano si le afecta su interés jurídico? Claro. Entonces, no tomes al pie de la letra lo que dice ahí, porque ya existe jurisprudencia al respecto. Luego hay otra jurisprudencia, la 25 de 2012, dice presentación. Es admisible en la presentación e interposición de los medios de impugnación. O sea, podemos hacerlo por sí mismos o a través de un representante. Cabe la representación, a pesar de lo que expresa el artículo 1.b de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Se sugiere leer la resolución del recurso de revisión. Ahí tienen ustedes, si tienen un tiempecito, ya ves que lo que te sobra es tiempo. Entonces, para que no estés haciendo maldades, mejor ponte a ver en tu pantalla este documento, el INE CG 332 de 2021. Eso lo puedes teclear y aparece la resolución. Respecto a un acuerdo del Consejo Local del Estado de Hidalgo, ahí en la capital, en Pachuca de Soto, respecto a la elección de consejeras y consejeros distritales en el Distrito 7 Federal, ubicado en Tepeapulco, ahí en el Estado de Hidalgo. Se inconformaron por la resolución respecto a seleccionar consejeros, consejeras en ese lugar. Y como se trataba del Consejo Local en el Estado de Hidalgo, en Pachuca, tuvo que resolver el Consejo General, que es el superior. Entonces, si tienes la oportunidad, puedes leer ese y creo que te puede ser muy útil. Ahora, lo que viene, pues es más complejo, no nos alcanzaría el tiempo, pero mira, para la próxima clase empezaremos con un repaso. Entonces, ahí es el momento de que, pues yo te recuerde algunas cosas de las reglas generales para que no te quedes tú al aire. Porque ahorita escuchándolo quizás tomaste el hilo, pero dentro de un rato ya la merienda no te vas a acordar. Entonces, por eso hacemos un pequeño repaso mañana, ¿les parece bien? Y ustedes, mientras tanto, lean con cuidado esa resolución para que vean un caso concreto, pero también los artículos 35 a 39 de la Ley de Medios. Denle una o dos repasaditas para que se imaginen cómo es todo la logística del recurso de revisión. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahora, pues voy a dejar de compartir. Y bueno, pues ya nada más les ruego encarecidamente que si tienen alguna pregunta, alguna cosa, o si no, pues lo dejamos para mañana para que volvamos a retomar el tema. No se preocupen, ¿sí? O sea, lo importante es que quede claro. Lo que está semiclaro, pues no está claro. Entonces mejor lo aclaramos. ¿Sí les parece? Y seguimos luego con ver qué hacen los OPLES y luego el juicio en línea. ¿De acuerdo? Bien, vamos a preguntarle a la maestra Kenia si ella tiene alguna cosa en su chat, algún aviso, algún mensaje. A ver, alguien levantó su mano. Por favor, accione su micrófono. Sí, doctor. Sí, Buenas tardes. muy buenas tardes. Aprovechando el espacio que hizo al inicio de
de la presentación, donde nos comentaba que, bueno, lo que íbamos a ver en la clase de hoy pudiera cambiar en los próximos días con el tema del plan B, que pase o no la reforma, las acciones de control, Inconstitucionalidad. todo eso. No sé si me gustaría pedirle que si en la clase de mañana, en un pequeño espacio que tuviéramos, pudiéramos ver, bueno, y lo que si se aprobaran las reformas, cambiaría esto. Es decir, que el recurso de revisión ya no existe, ahora está contenido dentro del juicio electoral, que se incluye en la ley, para tener claro, entender lo que está vigente en este momento, pero también lo que fuera a hacer en su momento, insisto, si pasara. Bueno, sí entiendo la posibilidad, pero entonces yo les voy a pedir encarecidamente que lo tengan a la mano localizado la minuta de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, donde está la reforma. En el entendido que aún ahí todavía puede haber algunos cambios que ya no lo pusieron, pero ya nos da una idea. Entonces, la sugerencia de usted me parece muy buena, me gusta, pero para que facilitemos las cosas, si ustedes quieren tener a la mano la Gaceta, para que entonces yo les diga en la página tal, veamos esto, y ahí ves ya si hubo cambios o no. O sea, ya te vas preparando para el cambio. En la inteligencia que todavía falta mucho caminito, porque a lo mejor hay hasta acciones de inconstitucionalidad. Pero bueno, nos vamos pues un poquito como previniendo, ¿verdad? Que no nos pille ahí en frío. Muy bien, me parece muy oportuno. Reciba un abrazo muy cordial. Y entonces, bueno, pues si quieren ustedes salimos de la sesión y nada más mi súplica es que vean bien los artículos 35 a 39, si pueden revisen un poquito ese caso para que vean un caso concreto. Y yo mañana veo la forma de tener aquí a la mano la minuta en la parte respectiva. ¿Les parece bien? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, pues maestra Kenia, no sé si usted esté por ahí todavía. ¿Sí me escucha, maestra Kenia? Creo que no me escucha en este momento. Pero bueno, pues ya podemos retirarnos si ustedes no tienen inconveniente. Ha levantado su mano otra persona. A ver, accione su micrófono. ¿No se me figuró? Bueno. Entonces, pues damos por terminada la sesión y nos vemos mañana tempranito, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Correcto. Pues nos retiramos de pantalla. Vamos a ver si esto es posible. Vamos a ver. Gracias, doctor. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Saludos a doctor. todos y a todas.